Hola, soy Néstor Ramírez y en este apunte Excel vamos a ver tipos de datos y formato número. Cuando trabajamos en Excel y queremos sacarle el máximo provecho a las funciones, herramientas y filtros, lo más importante que debemos entender es qué tipos de datos podemos ingresar, cómo los interpreta Excel y cuáles de estos podemos aplicarle los formatos de número. En este apunte vamos a entender por qué Excel interpreta estos datos como igual aunque visualmente sean diferentes. Y la siguiente fila de datos los considere que no son iguales aunque visualmente son los mismos. Cuando hablamos de tipos de datos generalmente nos referimos a acontecimientos que describen sucesos o entidades y que pueden referirse a un número, una letra, un símbolo, una palabra, una cadena de texto, una fecha, una cantidad o una medida. Por otro lado, los formatos se refieren al aspecto o a la apariencia de cómo se va a presentar la celda o las celdas y su dato correspondiente. Los tipos de datos dentro de Excel sirven para poder clasificar la información de tal forma que se pueda utilizar para transformar, analizar, presentar, cruzar, comparar, realizar cálculos y muchos más análisis. Los tipos de formatos sirven para cambiar la apariencia como la fuente o el tipo de letra, el tamaño de la letra, el relleno, el borde, la alineación y el formato de número, en una o varias celdas dentro del Excel. Dentro de una celda en Excel podemos incluir un número, un porcentaje, una fracción, un texto, una fecha, una hora, un número científico y una fórmula o función. Los tipos de formatos que podemos aplicar en una celda o varias celdas son la fuente, el tamaño, el relleno, el borde, la alineación y orientación, proteger y de número. Para este apunte nos vamos a centrar en el formato número, que es el formato que nos va a ayudar a identificar qué tipo de datos queremos mostrar. Este tipo de formato sirve para cambiar la apariencia de los números que ingresamos y que sirven para mostrar los datos de tal manera que se puedan presentar, identificar información relevante, generar alertas, aplicar cálculos y que sea de fácil entendimiento. La forma de abrir la ventana para aplicar el formato número puede hacerse de tres formas. La primera es señalar la celda o celdas que vamos a cambiar el formato y en la cinta de opciones en inicio, en la parte inferior derecha del bloque número, damos clic en la fecha y aparece la ventana para aplicar formato número. La segunda opción es señalar la celda o celdas que queremos cambiar el formato. Y sobre alguna de las celdas seleccionadas damos un clic derecho, se abre un menú contextual y casi al final del menú se encuentra la opción formato de celdas. Le damos un clic y aparece la ventana para aplicar el formato. Y la tercera opción es señalar la celda o celdas que queremos aplicar el formato y con atajo de teclado Control+1 aparece la ventana. De esta ventana y para este apunte solo vamos a utilizar lo que está en la pestaña de número. Ahora vamos a ver cada una de las categorías del formato número que podemos aplicar. Este formato es el predeterminado que tienen todas las celdas cuando se crea una hoja nueva o cuando se crea un archivo nuevo desde Excel. Este no tiene un formato específico para los datos de tipo número, es decir, muestra los números como los ingresamos en las celdas, a excepción de los números muy altos, con más de 11 dígitos, y que no caben en la celda, a estos los muestra en notación científica. Ahora, si queremos incluir en este formato una fecha directamente, lo podemos hacer. Para esto digitamos el día, luego el mes y luego el año, separados de un guión o con una barra diagonal. Si queremos incluir en este formato un número de porcentaje directamente, lo podemos hacer. Para esto digitamos el número y a lo último le colocamos el signo de porcentaje y listo. Categoría número. Esta categoría es la más utilizada y básica para mostrar números. Le podemos especificar si le colocamos separadores de miles y o cuántas posiciones de números decimales vamos a mostrar. También podemos aplicar si los valores son negativos, nos los muestra en color rojo. En moneda, al igual que la categoría anterior, podemos especificar el separador de miles, las posiciones de números decimales y cómo queremos ver los valores negativos. Además, podemos configurar el símbolo de moneda que queremos que muestre junto al número. La categoría de contabilidad, a diferencia de moneda, muestra predeterminada el separador de miles y no podemos colocar color rojo a los valores negativos. También podemos escoger el símbolo de moneda, pero este símbolo no lo coloca junto al número, sino que lo alinea a la izquierda de la celda. Esta categoría le da formato de fecha a datos y los muestra de tal manera que sea de fácil entendimiento.
Por lo general tiene dos formatos de fecha predeterminada, una fecha corta y una fecha larga, que tienen asteriscos al inicio. Este tipo de formato dependerá de la configuración regional que tenga aplicada. Vamos a detallar un poco más sobre esta categoría. Lo primero que debemos entender para este formato es que la fecha mínima que podemos incluir y que Excel lo reconoce como fecha es el 1 de enero del año 1900. Y la fecha máxima que reconoce Excel es el 31 de diciembre del año 1999. Lo segundo que debemos entender de este formato es que cada una de las fechas que incluimos Excel las considera un número positivo, iniciando desde el número 1 hasta el número 2.958.465. El número 1 corresponde a la fecha mínima que Excel reconoce, es decir, al 1 de enero de 1900. El número 2 corresponde al siguiente día, el 2 de enero de 1900. El número 3 corresponde al 3 de enero de 1900. El número 367 corresponde al 1 de enero de 1901, ya que el año 1900 es bisiesto y así sucesivamente va aumentando. Lo tercero que debemos entender sobre este formato es que si no conocemos a qué número corresponde cada fecha, podemos incluir la fecha directamente. Digitamos el día, luego el mes y luego el año, separados con un guión o con una barra diagonal. Veamos cómo. Esta categoría le da formato hora a los datos y los muestra de tal manera que sea de fácil entendimiento. Este tipo de formato dependerá de la configuración regional que tenga aplicado. Vamos a detallar un poco más sobre esta categoría. Lo primero que debemos entender de este formato es que cada una de las horas que incluimos, Excel las considera un número positivo decimal entre 0 y 1. Por ejemplo, el mediodía es el decimal 0,5. 0,25 corresponde a las 6 de la mañana. 0,75 corresponde a las 6 de la tarde. Lo segundo que debemos entender sobre este formato es que si no conocemos a qué número decimal corresponde cada hora, podemos incluir la hora directamente. Digitamos la hora, luego los minutos, luego los segundos, separados con los dos puntos. Veamos cómo. En este caso, si omitimos los minutos o los segundos, Excel los coloca a ceros, es decir, asume que es una hora exacta. En esta categoría de porcentaje, básicamente, cuando aplicamos el formato, toma el tipo de dato de número de la celda. En este ejemplo, el 0,8577. Lo multiplica por 100, muestra su resultado agregándole el símbolo porcentaje. Aquí, si no especificamos cuántos decimales queremos mostrar, automáticamente no le coloca decimales y redondea al valor, es decir, muestra 86%. Si volvemos a configurar con dos decimales, ahora sí muestra 85.77%. En esta categoría podemos aplicar formato para que muestre el número como fracción, según el tipo de fracción que especifiquemos. En esta categoría presentamos los números en notación exponencial y sirve para simplificar la forma de mostrarlos, en la cual reemplazará parte del número con la letra E y el signo más seguida de números. Por ejemplo, significa que esta notación representa el 1.23 por 10 a la 14ª potencia. También podemos especificar el número de posiciones de decimales que queremos mostrar. Esta categoría muestra tal y cual como lo incluimos el dato y los guarda como tipo texto, incluso los números, las fórmulas y las funciones. Vamos a detallar un poco más cómo funciona. Lo primero que debemos entender es que si tenemos un dato tipo número dentro de una celda y aplicamos el formato número de texto, este no se convierte a texto automáticamente, ya que toca volver a digitarlo o repisarlo, es decir, a posicionarse al final del dato y darle un enter. Esto para que tome este formato. En cambio, cuando en una o varias celdas vacías primero le aplicamos el formato número de texto y luego incluimos el dato de tipo numérico, automáticamente lo convierte en un dato de tipo texto. Para estos casos nos muestra en la celda un triángulo de color verde en la esquina superior izquierda. Esto quiere decir que Excel nos está diciendo que existe alguna inconsistencia sobre lo que está dentro de esta celda. Para revisar nos posicionamos en la celda con el triángulo, aparece un icono de atención, le damos un clic y nos muestra en la primera línea del menú el mensaje de la inconsistencia. En este caso dice, número almacenado como texto.
Aunque visualmente muestra números, estos han sido almacenados como texto y Excel les da un tratamiento como si fueran textos. Esta categoría se aplica para formatos especiales predefinidos que están agrupados según la configuración regional o ubicación. En esta categoría se pueden crear formatos personalizados a partir de un dato tipo número. Por ejemplo, a este número le vamos a hacer un formato personalizado, que aparezca la palabra Next Apuntes dentro del número. Como vemos es un número, pero con el formato personalizado le coloca un texto. Si cambiamos en la celda el número, sigue el mismo formato, pero cambia según el nuevo número que incluimos. Ahora vamos a ver cómo funcionan los tipos de datos y el formato número dentro del Excel. Lo primero que debemos entender es que cuando ingresamos un dato en una celda, siempre y cuando no sea una función o fórmula, Excel lo clasifica solo en dos opciones, si es texto o si es número. Si el dato que ingresamos tiene al menos una letra, un guión de puntuación o un acento, o si es solo espacios, Excel lo cataloga como un dato de tipo texto. Si el dato que ingresamos tiene solamente números o números con decimales, Excel lo cataloga como un dato de tipo número. Tenemos una hoja nueva en este archivo. Como es una hoja nueva, Excel por defecto le aplica a todas las celdas el formato número general. Vamos a ingresar unos datos de ejemplo. Ahora de los datos que ingresamos vamos a identificar cómo los clasifica Excel. Texto, ya que tiene al menos una letra. Texto, tiene una letra. Número, tiene solo números con decimales. Número, tiene solo números. Texto, tiene al menos una letra. Texto, aunque tiene solo números, también tiene más de un signo de puntuación, lo que no se podría considerar como un valor numérico. Número, tiene solo números. Número, tiene solo números con decimales. Texto, tiene al menos una letra. Texto, no tiene números y solo tiene espacios. Número, tiene solo números. Texto, tiene un acento o la llamada virgulilla. Texto, tiene al menos una letra. Ahora, el formato número lo podemos aplicar a datos que Excel los considera como números. De los datos que acabamos de ingresar, vamos a aplicarle el formato número para que sea más fácil de interpretar. Al primer número aplicamos el formato número de porcentaje y corresponde al 80%. El siguiente número lo vamos a dejar igual, ya que como es el año, dejando el dato así se entiende a qué nos referimos. El otro número le aplicamos el formato número de fecha y corresponde a la fecha del 7 de febrero del año 2022. Ahora aplicamos el formato número de contabilidad para que nos coloque el símbolo de pesos y nos muestre dos decimales. Este dato corresponde a un valor en moneda de pesos colombianos. Y por último vamos a aplicar un formato número personalizado. Vamos a incluirle al número la palabra conexiones para que muestre y saber a qué se refiere este número. Y listo, en resumen podemos digitar diferentes tipos de datos dentro del Excel, como un número, una letra, un símbolo, una palabra, una cadena de texto, una fecha, una cantidad o una medida. Pero, para los datos que incluimos y que Excel los considera número, debemos aplicar el formato número para que sea más entendible. Cuando trabajamos con tipos de datos y formato número, debemos tener las siguientes consideraciones. Para mayor practicidad, Excel tiene iconos de acceso rápido. Esto nos permite cambiarle el formato número más fácilmente. Podemos ubicarlos en la cinta de opciones en la pestaña Inicio en el bloque de número. Veamos entonces cómo funcionan. Los iconos son para aplicar los formatos que más utilizamos. Formato contabilidad, que tiene por defecto el signo de la moneda que tiene la parametrización del país correspondiente. Al lado del icono está una flecha donde podemos cambiar el signo por las monedas más utilizadas o representativas del mundo. El segundo icono es para el formato número de porcentaje. Y el tercer icono es para aplicar separadores de miles o millares al número.
Los demás iconos son para aumentar o disminuir el número de decimales que queremos mostrar. Por cada clic que le damos a los iconos aumenta o disminuye un decimal, y estos se complementan con los iconos anteriores. Veamos. Vamos a aplicar en la columna Valor el formato de contabilidad con 2 decimales. Señalamos la columna y escogemos el icono de contabilidad. Ahora el icono de aumentar decimales, damos clic 2 veces para que muestre 2 decimales. En la columna de porcentaje de descuento aplicaremos el formato porcentaje con un solo decimal. Señalamos la columna, escogemos el icono de porcentaje y luego el icono de aumentar decimales, solo una vez. Y por último, unidades. Le vamos a colocar los separadores de millares, escogemos la columna y le damos un clic al icono de separadores de millares. Ahora, en la parte superior de este bloque se encuentra una lista desplegable y esta nos sirve para cambiarle el formato de número de manera más rápida. Por ejemplo, tenemos el número 44580. Vamos a abrir la lista desplegable del bloque del número. Como observamos, tiene todos los formatos de número. Debajo del nombre de cada formato nos aparece cómo le aplicaría el formato a este número. Por ejemplo, la fecha larga para este número corresponde al miércoles 19 de enero del año 2022. Vamos a aplicarle un formato de contabilidad y con el icono de disminuir decimales le quitamos para que no nos muestre decimales. Podemos seleccionar una o varias celdas a la vez, una o varias columnas, una o varias filas, inclusive todas las celdas de una hoja a la vez para aplicarle el formato. Vamos a ver. Para cambiarle el formato a una celda, solo nos posicionamos en la celda y le cambiamos el formato. Ahora, para aplicarle formato a varias celdas, podemos seleccionarla arrastrando el rango de las celdas. Y si queremos incluir otras celdas, manteniendo la tecla Control oprimida, podemos escoger más celdas y aplicamos el formato deseado. Cuando queremos seleccionar toda una columna, solo basta con seleccionar la letra de la columna correspondiente. Y si queremos un rango de columnas, arrastramos en las letras de las columnas. Si deseamos agregar más columnas, manteniendo la tecla Control oprimida podemos escoger más columnas y aplicamos el formato deseado. Para las filas funciona igual que las columnas. Escogemos los números correspondientes a las filas. Y para escoger todas las celdas de una hoja, solo con el botón Seleccionar, que está ubicado entre la primera columna y la primera fila. Y listo, podemos aplicar el formato. ¿Qué pasa cuando creamos una función en cada formato número visto en este apunte? Si la función que aplicamos da un resultado numérico, este resultado toma el formato número aplicado en la celda. Veamos un ejemplo. Vamos a aplicar la función producto a cada una de las celdas que tienen un diferente formato número. En el formato número general, el resultado es 43.175. Sigamos. Como observamos, en todos los formatos la función que acabamos de hacer la aplicó correctamente. Y aunque el resultado es el mismo número, toma el formato número de cada una de las celdas. Pero, ¿qué pasa si aplicamos la función en una celda que tiene un formato número texto? Este es el único formato en el que si aplicamos una función no realiza ningún cálculo, solo muestra la función tal y cual la incluimos como un texto más. Tenemos este informe que ha sido descargado desde un sistema de información administrativo financiero o desde un software. Vamos a incluir una columna donde hallaremos el total. Al intentar aplicar una función no calcula, solo muestra la estructura. ¿Pero por qué? Esto sucede porque los archivos que se descargan de sistemas de información y los abrimos en Excel, por lo general coloca todas las celdas en formato número de texto. Este formato hace que lo que escribamos se muestre literalmente, incluyendo las funciones. Para solucionar esto, seleccionamos toda la hoja y le cambiamos el formato a general. Una vez cambiado y como paso final debemos repisar la función que ingresamos. Es decir, nos posicionamos al final de esta y le damos un Enter y listo. Como ya le cambiamos el formato a toda la hoja, podemos incluir funciones en otras celdas y van a realizar el cálculo correctamente. Para revisar de manera más ágil qué tipo de datos y qué formato tiene aplicado una celda, podemos hacerlo de la siguiente forma. Primero nos posicionamos en la celda que queremos revisar. Luego revisamos la barra de fórmulas. Este es de tipo número ya que contiene solo números con decimales.
Y ahora revisamos en el bloque de iconos rápidos el formato número y aparece fracción. Es decir, tiene aplicado el formato número de fracción. Vamos a revisar estos otros ejemplos. Tiene solo el número 5, es decir, es un dato tipo número. El formato personalizado. Tiene al menos una letra, es dato tipo texto. El dato es ingresado como una fecha. El formato es de fecha, pero no es una fecha, ya que no existe el 30 de febrero. Aquí, como no es una fecha válida, Excel considera el dato tipo texto. Vamos a realizar 5 ejercicios prácticos. El primer ejercicio vamos a aplicar todos los formatos vistos al dato tipo número 44811.70 y al dato tipo texto Next Apuntes. El primer ejemplo es predeterminado, el formato general. En este ejercicio podemos concluir que el formato número solo aplica para tipos de datos número. Cuando se aplica a un tipo de dato número, un formato texto, Excel lo guarda y le da un tratamiento como texto. Y cuando aplicamos formatos a datos tipo texto, no cambia su apariencia. En el segundo ejercicio práctico vamos a identificar de los siguientes datos qué tipo de datos es decir, si es texto o número y qué formato número tiene aplicado. El primero es de tipo número y tiene formato número de contabilidad. Tiene al menos una letra, entonces es de tipo texto, con un formato número general. A diferencia del anterior, solo tiene números, por lo que es de tipo número, con un formato número personalizado. Este se incluyó con el formato de fecha, por lo que es de tipo número con formato de número fecha larga. Tiene al menos una letra, es de tipo texto, formato número general. Tiene al menos un signo, por lo que es de tipo texto, formato número general. Tiene al menos una letra, es de tipo texto, formato número general. Son solo números, entonces es de tipo número, formato número fracción. Tiene solo números, por lo que es de tipo número, formato número moneda. Es de tipo número, formato número porcentaje. Lo tercero que vamos a revisar es si los datos 1, Excel los considera igual a los que están en la columna datos 2. Aquí nos vamos a apoyar con los operadores de comparación. Los dos primeros datos Excel los considera iguales, porque los dos son de tipo texto, ya que tienen al menos una letra. Los siguientes datos Excel los considera que son iguales. El primer dato es de tipo número y con formato número de moneda. El segundo también es de tipo número y con formato número de fecha. Recordemos que internamente las fechas son números en Excel. Aquí, esta fecha, septiembre 1 del año 2003, es el mismo número de 37.865, por lo que Excel, al compararlo como números, lo considera que son iguales, solo que tienen formato de número diferente. Aquí suponemos que el primer dato debería estar con formato número de fecha. Ahora sí, visualmente podemos identificar que son iguales. Estos datos, aunque visualmente son iguales, Excel los considera que son diferentes, ya que el primer dato es de tipo texto y el segundo es de tipo número con formato número personalizado. Estas dos fechas Excel las considera diferentes, ya que el primer dato es de tipo texto, porque tiene al menos una letra, y el otro dato es de tipo número con formato número de fecha. Estos dos números Excel los considera diferentes, ya que el primer dato es de tipo número con un formato de número de contabilidad. El segundo dato es de tipo texto, porque tiene un signo de pesos y no tiene solo números. Aunque visualmente los dos valores tienen solo números, el primero tiene formato de número, mientras que el segundo Excel lo considera como un texto, ya que tiene formato texto. Recordemos que nos muestra el triángulo verde con la alerta de número almacenado como texto, por lo que estos dos datos no son iguales. Como hicimos con los ejercicios anteriores, revisamos primero qué tipo de datos son. Estos dos datos al menos tienen una letra, por lo que son de tipo texto. Ahora revisamos el formato que tienen aplicado, los dos con formato general. Entonces, ¿por qué Excel los considera diferentes? Excel para datos de tipo texto también considera que deben tener los mismos caracteres y en el mismo orden.
Aquí el segundo dato tiene un espacio adicional al final, por lo que, aunque sea el mismo tipo de dato texto, tengan el mismo formato y visualmente se vean igual, no tienen el mismo número de caracteres, por lo que no son datos iguales. El cuarto ejercicio vamos a aplicar una función de tipo búsqueda y referencia, específicamente la función buscar_b. No nos vamos a centrar en cómo funciona. Este ejercicio es para identificar por qué no nos trae el resultado. Tenemos la siguiente lista de participantes. Vamos a aplicar la función buscar_b para que al digitar en la celda el ID de cédula o el número de identificación personal nos traiga el nombre y el valor pendiente. El primer ID que digitamos trae la información correctamente. El segundo ID que digitamos no trae la información. Si revisamos en el listado, el ID sí existe. ¿Pero por qué no nos trae la información? Al revisar el dato dentro del listado es un dato de tipo número, con formato número, mientras que donde digitamos el ID tiene un formato texto, por lo que Excel considera que estos dos datos son diferentes. Le cambiamos el formato y revisamos el dato para que tome los cambios. Ahora realiza la búsqueda correctamente ya que los dos datos son iguales y del mismo formato. El quinto ejercicio es una tabla dinámica sencilla que construimos con estos datos en formato tabular. Pero al construir la tabla dinámica aparecen dos veces el año 2022. No nos agrupa como lo hace con los años 2023 y 2024. ¿Pero por qué? Como tenemos pocos datos, vamos a revisarlos. Como observamos, los datos son de tipo número y con formato de texto, excepto uno del año 2022 que tiene un formato número. Aquí cambiamos el formato de ese dato a tipo texto. Recordemos que debemos repisarlo para que tome el cambio. Actualizamos la tabla dinámica y listo. Y nos vemos en nuestro next apuntes.